Saludos para todos y gracias por estar aquí, por su interés. La idea es generar una plataforma de discusión donde el colegio sea el centro de tratamiento de este importante tema para el país. Bueno, un amplio estudio de la materia energética resulta indispensable para planificar adecuadamente, bajo distintos escenarios factibles, el desarrollo energético, económico y social integral de Venezuela. Los escenarios factibles son el entorno regional, el entorno mundial y las condiciones internas del país, que veremos más adelante. El presente análisis será abordado secuencialmente de la siguiente manera. Lo digo para que podamos tener el seguimiento. Entonces, primero abordaremos el tema desde el punto de vista de la existencia y disponibilidad de recursos energéticos que constituyen la fuente natural de energía primaria, antes de ser convertida o transformada, como es la energía contenida en los combustibles fósiles crudos, petróleo y carbón, recursos hidráulicos, solar, eólica, geotérmica, biomasa y minerales radiactivos. En la segunda parte de la exposición vamos a abordar la materia energética desde el punto de vista de la producción energética y del consumo en Venezuela. Recursos energéticos que hemos explotado tradicionalmente y cómo se ha destinado o consumido la producción. Y por último vamos a entrar en la matriz de generación de energía eléctrica en Venezuela. Sigamos. Comenzamos entonces con los recursos primarios, su potencial de aprovechamiento y factores de desarrollo. Aquí tenemos los recursos que lo he subdividido en fósiles, recursos renovables hidráulicos, renovables no convencionales, como solar, eólico, biomasa y geotérmico, y otros alternativos. Alto, bajo, medio o bajo, ¿a qué se refiere? Bueno, dependerá de la ubicación y del entorno en cada región, según las facilidades y de aprovechamiento que haya en cada zona, posibilidades de financiamiento y de las tecnologías disponibles para su explotación. En general podemos afirmar, como veremos más adelante, que Venezuela presenta excelentes oportunidades de aprovechamiento de la diversidad de recursos existentes en todo el territorio nacional. Encontraremos importantes reservas y condiciones naturales que favorecerían su explotación bajo adecuadas políticas e incentivos estatales. Por tanto, en general vamos a encontrar que estaremos en el rango de medio a alto para el aprovechamiento y desarrollo de proyectos de generación de energía, lo cual en definitiva será determinado por las condiciones particulares y correspondiendo en estudios que deberán realizarse adaptados a cada región o localización. Y los factores de desarrollo, que incluyen los factores internos, políticos, económicos, sociales y educativos, factores externos, como acuerdos sobre el cambio climático, políticas internacionales de financiamiento y nuevas tecnologías en desarrollo. La primera parte que decía recursos fósiles, recursos primarios fósiles. Venezuela cuenta con cuantiosos recursos fósiles de petróleo y gas, también carbón en menor escala. Y aquí se presentan, para que un mensaje visual de la cantidad de cuencas, de las 6 cuencas grandes de Venezuela, donde están los yacimientos de petróleo. También Venezuela tiene, que es un país bendecido en recursos, cuantiosos recursos hídricos fluviales, entre los que destaca el río Orinoco y sus afluentes, siendo el tercer río más caudaloso del mundo. En los grandes desarrollos hasta ahora de Venezuela hidroeléctricos han sido en Guayana y en el occidente. Adicionalmente, la conformación orográfica del terreno en diversas regiones del país tiene abundancia de ríos con saltos y caudales importantes aprovechables para desarrollar la energía mini, micro y hidrocinética, que son para la generación distribuida basada en la conversión de energía cinética y potencial del agua. Por otro lado tenemos la energía solar, que es un recurso que en Venezuela destaca por ser muy abundante, lo cual obedece a la ubicación de Venezuela en la región intertropical cercana a la línea ecuatorial. Los promedios de radiación son excelentes en general y oscilan entre los 4.4 y los 6 kilovatios hora por metro cuadrado diarios en más del 80% del territorio. También tenemos una particularidad, que el periodo de insolación diaria es 5,5 horas promedio y alta continuidad y estabilidad de radiación, al no existir grandes diferencias climáticas extremas en el transcurso del año. Como dato, la energía solar promedio incidente de Venezuela duplica el promedio de Estados Unidos y es mayor que el de todo México. En energía eólica también tenemos un alto potencial de utilización, principalmente en la franja costera al norte del país, desde el estado Sucre en su extremo oriental hasta el estado Zulia, incluida parte de la cordillera de la costa, la zona insular de Nueva Esparta, la ladera montañosa de la cordillera de los Andes y lugares del interior con sistemas de vientos regionales. Aquí otra representación del potencial eólico. Viento de Alicio, está presentada en otra forma las líneas de viento a 10 metros de altura. Son datos que están públicos en internet.
Por otro lado, tenemos el gran potencial hidráulico y eólico marítimo de Venezuela. Venezuela posee 3.726 kilómetros de costa marítima al norte de su territorio, una parte con el Caribe y otra con el Océano Atlántico, configurando una plataforma extensa de aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, que es la señalada en azul. Pero, en conjunto con sus regiones o espacios insulares, entre islas y archipiélagos que suman 1.276 kilómetros cuadrados, le significan al país una extensa área marítima, que es la que está encerrada en la línea amarilla, de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados, sobre la cual no tenemos derechos exclusivos, pero sí compartidos con países vecinos y, de acuerdo a las leyes internacionales, tenemos jurisdicción patrimonial, influencia y derecho a explotación convenida en esos recursos, en esas áreas. Esto representa un enorme potencial a la posibilidad eólica offshore o costa afuera, además del enorme potencial de generación undimotriz, que es el de las olas, maremotérmica, que es por diferencia de salinidad y temperatura en los océanos, y la maremotriz, que en Venezuela pocas zonas tienen aprovechamiento maremotriz, porque las diferencias de altura no son muy en esta región del Caribe. Entonces más tendríamos oportunidad en undimotriz y maremotérmica. Pero esto será según se vaya desarrollando la tecnología de generación eléctrica en este segmento. Pero siempre será importante en nuestro país, que tenemos grandes espacios y recursos marítimos como los que tienen, como lo señalado aquí. Venezuela también cuenta con cuantiosos recursos forestales y animales en su diversa geografía, continental e insular. Este es un país amazónico y tenemos grandes recursos de biomasa. Tenemos en algunos informes internacionales, somos el 10º país en recursos de agua dulce, y en otros aparecemos como en el 11 lugar. Pero Venezuela, que está en la zona amazónica, que compartida con Brasil, Colombia y creo que Ecuador, tenemos grandes recursos de biomasa también. También tenemos recursos geotérmicos, que es el que señala en la franja anaranjada del mapa, en la cual, bueno, tenemos un potencial de aprovechamiento de estas fuentes que están en el interior de la Tierra, a diferentes profundidades, y entonces varía el tipo de aprovechamiento que se le puede dar. Puede ser para generar calor y también para generar electricidad. Con calor, por supuesto, siempre hay la posibilidad de generar electricidad. Las mayores posibilidades de explotación de este recurso se presentan en la zona señalada anaranjada, y se han localizado numerosos manantiales en este arco, definido por la cordillera de la costa y de los Andes. De hecho, en este tema hay un solo proyecto que está inscrito en OLADE, creo que hace como más de 8 años, creo que fue por iniciativa de la central, y está inscrito pero nunca ha procedido, que es en la zona del Pilar, Casanare, en el estado Sucre. Tiene un potencial de entre 150 y 250 megavatios para generar electricidad. No podemos dejar de mencionar los recursos alternativos, como el nuclear y el hidrógeno, porque Venezuela cuenta con importantes yacimientos de mineral radiactivo de torio y uranio, principalmente en estos dos estados, también en los Andes hacia abajo también tenemos, pero principalmente acá. Venezuela hoy en día está posicionado con el número 5 de reserva de torio y el número 14 de reserva de uranio, según datos de la World Nuclear Association. Su potencial de aprovechamiento para generar energía nuclear, si bien hasta el presente, ¿verdad?, no ha sido desarrollada, representa un importante recurso que claramente favorece la diversidad y la enorme potencialidad energética de Venezuela, y por lo menos debemos tenerlo presente para largo plazo, dependiendo de cómo vayan evolucionando las tecnologías en este tema. El hidrógeno constituye el otro vector energético alternativo que constituye actualmente está en pleno desarrollo para su utilización práctica y comercial, obtenible y almacenable a partir de energía eléctrica renovable de naturaleza intrínsecamente intermitente, como la eólica y solar, constituyendo un combustible transportable de múltiples aplicaciones, como su reconversión a electricidad y agua en las denominadas celdas de combustible. Aquí tengo entonces un resumen de los recursos primarios de Venezuela. Les digo, es un resumen de lo anterior ya con cifras, y lo podrán ver posteriormente, donde se indican las posiciones de Venezuela con respecto a reservas a nivel mundial y con respecto a Sudamérica. Y también el estimado con respecto a las reservas mundiales en porcentaje. Por ejemplo, en petróleo,
El petróleo de Venezuela representa un poco más del 20% de reserva del total mundial reconocido o formalizado en los reportes de la Agencia Internacional de Energía, de varios organismos como IRENA y otros. Aquí es la misma información, pero desplegada de otra manera, donde separo la parte de energías renovables no convencionales, integrada con las demás que veíamos allá, pero en otra disposición. Ahora fíjense, aunque el potencial de energías renovables no convencionales, como la eólica, solar, geotérmica y biomasa, representa solo un 1%, pues es que tenemos tantos recursos fósiles que entonces los otros parecen pequeños, pero sin embargo, con las renovables no convencionales solamente podría satisfacer la necesidad energética del país al tamaño que tiene hoy. Por ejemplo, Venezuela hoy consumimos unos 80 teravatios hora anuales en energía eléctrica. Y en solar, por ejemplo, aquí tenemos un potencial de 2.850 teravatios hora anuales. O sea que, teóricamente, con solo energía solar podríamos satisfacer las necesidades eléctricas del país. Claro que la idea, vamos a ver más adelante, que la idea no es ni quedarnos con un solo recurso como el petróleo, gas y agua, ni tampoco quedarnos nada más es hacer el mix, diversificar nuestra matriz energética. Aquí tenemos lo que ya dije, los recursos de origen fósil predominan ampliamente, representando alrededor del 98% del total de recursos primarios de Venezuela. Y la distribución del otro 2.1% se señala en el gráfico: solar, eólica, biomasa, geotérmica. Entremos ahora a la segunda parte, que sería cómo ha sido nuestra matriz de producción energética y cómo lo hemos consumido. El sector industrial petróleo y gas y el sector eléctrico representan los dos sectores energéticos más importantes desarrollados en el país en el siglo pasado, que en conjunto con el desarrollo del sector minero en el estado Bolívar constituyeron la base del desarrollo y del crecimiento económico del país durante el siglo XX hasta entrada a la segunda década del siglo XXI. El inicio del presente siglo, en el año 2000, coincidió con un cambio radical en el modelo político y social de Venezuela que ha conducido al país a una grave crisis, caracterizada por la destrucción de sus principales empresas e infraestructuras industriales productivas, con la consecuente ruina económica y estado de abandono en que se encuentran actualmente dichas industrias de gran escala que con éxito se habían desarrollado en el país. Entonces, en esta lámina, bueno, siguiendo el mismo formato, pero ahora indicando aproximadamente, porcentualmente, cuánto hemos explotado o utilizado nuestros recursos primarios. En el caso del petróleo, hemos utilizado aproximadamente un 22%, o sea que tenemos recursos no explotados por un orden de 78%. En gas natural 80% y carbón 90%, que lo hemos utilizado poco en Venezuela, sobre todo a partir de 1950 para acá no hemos utilizado tanto el carbón. En renovable convencional hemos utilizado aproximadamente un 40%, quedándonos un 60% todavía para desarrollar generación hidroeléctrica convencional. En renovables no convencionales no hemos usado prácticamente nada, aunque hubieron unos proyectos que creo que los menciono más adelante, una iniciativa del Estado que fueron proyectos que al final se resultaron un fracaso, que fue el proyecto Sembrando Luz en solar y el proyecto piloto eólico que eran inicialmente de 172 megavatios, que eran los de Paraguaná y La Guajira y en el estado Nueva Esparta. En fuentes alternativas en Venezuela no se ha hecho nada. En total, con las reservas actualmente registradas, Venezuela ha utilizado aproximadamente un 21% de sus recursos y de su potencial de aprovechamiento. Aquí tenemos una distribución de la producción para el mercado interno y la exportación para el año 2013. Esta gráfica pertenece al año 2013. Ahí podemos ver en este lado están las tres grandes fuentes que hemos explotado en Venezuela, que son petróleo, gas y agua. El carbón es menos de 1%, pero se indicó allí, bueno, porque son 9% en la energía proveniente del recurso agua, que es en generación hidráulica convencional, y 90% de producción energética que representa la explotación de crudo y gas.